a Sergio Sanz. Eh, Creo que va a ser muy interesante la charla, la conversación. Sergio tiene amplia experiencia en el tema de la ayahuasca, del bufo, y bueno, pues la invitación está abierta para que hagan sus preguntas. Eli, te saludo. Muy buenas tardes. Hola, Memo, mucho gusto. Buenas tardes, Sergio. Buenas noches para ti. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que ya es de noche donde estás tú, pero te agradecemos con todo el corazón el que estés aquí. Quiero nada más recordar las reglas del conversatorio. Recuerden que para hablar pueden levantar la mano. Yo siempre estoy al pendiente para llevar un orden, para no interrumpirnos. No promocionamos facilitadores, no promocionamos el uso de las herramientas. Simplemente esto es con el único propósito de informar. Memo, paso micrófonos para empezar. Sergio, no sé si gustas probar tu micrófono para ver si funciona. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a todos por invitarme y también muchas gracias por ayudarme, ¿no? Entre todos a poder dilucidar este tema tan profundo como el que vamos hoy a abordar. Un saludo, Sergio. Te saludo. Eh, Antes de cualquier otra pregunta, creo que vale hacer la aclaración que sin saberlo me ayudaste mucho en mi proceso. Cuando yo probé por primera vez o entré en contacto con el bufo, previo a mi toma, pues obviamente buscamos información en internet, encontré un video tuyo y después de la toma, pues obviamente también lo vi de otra forma. Hay dos cosas que me marcaron de ese video previo a mi toma, posterior a mi toma, y es, primero, es la primera vez que escuché el concepto inefable, ¿no? En este medio, en el medio de los enteógenos. No lo entendía, lo escuché contigo, lo profundicé, después con Mario también, pues descubrimos otras vertientes de este concepto, ¿no? De la experiencia inefable. Y otra cosa que me marcó mucho fue que en tu forma de expresar y de comunicar la experiencia, nunca, pues yo nunca vi un spoiler, es decir, nunca, siempre como que dejas abierta la puerta para que el experimentador se dé cuenta de que la experiencia pues no se puede explicar, ¿no? Pero sin embargo sí nos decías, ¿no? Hay un momento en el que decías, pues esta experiencia superó por millones de veces mis expectativas, es lo único que puedo decir, ¿no? Y al final eso es importante porque generar expectativas a veces puede provocar pues que éstas se frustren, ¿no? Eh, no siempre es lo más recomendable. Entonces, después de esta introducción, bueno, el primer planteamiento que quisiera hacerte y que nos aclararas es disruptivo hablar de la falsedad de los procesos mentales que ocurren antes y después de consumir un enteógeno. Confiamos mucho en la mente finalmente nos lleva de la mano hasta entrar a la experiencia y salir de ella. Y cuando salimos de ella en la integración, pues trabajamos con la mente. Pero, pero a mí se me hace muy interesante lo que dices, ¿no? O sea, hay que recapacitar sobre la falsedad de esto que vemos y de esto que incluso sentimos, ¿no? Aunque los sentimientos podrían ser un poco más auténticos. Me gustaría que nos ilustraras al respecto, Sergio. A ver qué opinas, ¿no? Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Pues primero también eso, darte las gracias porque para mí el haber apoyado a tantas personas sin saberlo a veces, pues es para mí un reconocimiento muy agradable, ¿no? Para mi corazón, pues porque todos los que estamos en este camino, incluido yo,
Aunque yo haya tomado medicinas, haya estado, hecho la carrera de psicología, haya ido con muchos maestros, leído muchos libros, me he tratado de meter hasta el fondo, pues por supuesto que sigue habiendo en mi vida momentos en los cuales sigue habiendo momentos en los que cuestiono mi valía o en los que me exijo, ¿no? Que debiera hacer más, tal, y todo esto pues me reconforta y a mí pues me gusta mucho desnudarme, ¿no? Y verlo desde ese lugar, o sea, abrirme desde ese lugar, ¿no? Para mí la evolución no tiene tanto que ver a lo mejor con una serie de criterios de perfeccionamiento sobre nuestra persona, sino como con un abrazo cada vez más profundo a todas aquellas cosas que se nos van presentando. Y es muy bonito esto que comparten, ¿no? De la palabra inefable, porque realmente para mí es una palabra que se acerca mucho, ¿no? A ese no poder describir con palabras lo que está ocurriendo, esa experiencia inenarrable, inconmensurable también, ¿no? Una palabra muy bonita. Cuando uno ya pues accede a esa disolución, para mí en mi caso pues es verdad que en el caso de Bufo Alvarius, por ejemplo, yo viví no, yo en las primeras veces que lo tomé sentía que no me estaba del todo dejando morir ahí, ¿no? O dejarme ir y cuando ya después de esa angustia experimenté ese sentimiento de plenitud, pues en mí se vio colmado una sed que había desde pequeño, ¿no? Y que a mí pues me ha dado una gran esperanza, ¿no? Respecto a lo que yo creo que nos espera después de la muerte, que por supuesto para mí pues sigue siendo un misterio. Y respecto al tema este de la ayahuasca que he compartido aquí, bueno, pues para mí, el hecho de poder que la medicina se expanda, ¿no? Confiar en las personas, me parece fundamental que cada uno vaya encontrando la manera de compartirle, que entre todos podamos hablar un diálogo, pero yo tengo que decir que he tenido muchas confusiones también a lo largo de mi camino. Este post que he publicado, pues ha tenido una receptividad bastante grande. Hay muchas personas que han escrito comentarios en algunos sitios donde lo he publicado, agradeciendo y bueno, algunos se han puesto en contacto conmigo y me han preguntado la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta sobre este post que es ¿cómo sé si lo que estoy viendo es cierto o no lo es? ¿No? ¿Cómo sé yo si esto que estoy incluso sintiendo, como tú decías, realmente se corresponde con algo real o este destino que estoy aquí viviendo, que creo que es mi misión o todo esto que estoy ahora reviviendo o creo revivir acerca de mi pasado, de por qué me pasa esto, ¿no? Que aparece con esa certeza a veces, ¿no? ¿Cómo yo sé si eso es real o no? Y lamento decir que no tengo una respuesta para eso, ¿no? Por eso en el post hablaba de esa fusión entre confianza y discernimiento que creo que cada uno tiene, derecho a ella. En mi caso, quizá podría decir que todo aquello que nos lleve a quizá a constreñirnos, a hacernos daño a nosotros mismos, a ahogarnos, ¿no? O a llevarnos un poco a un delirio, ¿no? A separarnos de los otros o del amor. Creo que siempre suele estar más cerca de la mentira que de la verdad. Pero es verdad que a veces experimentamos sentimientos de expansión ante este tipo de mentiras, ¿no? Uno puede experimentar un sentimiento de paz por encontrar una respuesta que luego resulta ser que no es así, y uno puede llegar a encontrar una gran dicha, ¿no? Por un sentimiento de haber encontrado su dirección en la vida, ¿no? Y luego darse cuenta de que no es así, ¿no? Entonces es complicado, pero en cuando suele ser falso suele haber también una tensión ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de cosas que creo que, pues compartiendo aquí entre todos, vamos a poder dilucidar, porque soy partidario de que es así como la verdad aflora en el diálogo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, gracias. Estoy viendo una mano levantada, Eli. Creo que es viaje astral.
Sí, adelante, tiene abierto su micrófono. Sí, gracias. Primero que nada, un placer estar aquí. Te busqué en Instagram, Sergio Sanz Navarro. Vi una foto que subiste de Putin Needs Ayahuasca. ¿Eres tú ese? Esa foto la compartí en muchos grupos. Pero bueno, mi pregunta es, bueno, yo tengo aquí a mi sapo bufalvarios y demás, de aquí en cautiverio. Es más técnica mi pregunta, más allá de la experiencia. ¿Cuáles son los ciclos naturales del sapo? O sea, normalmente cuando vive en la naturaleza, ¿en qué mes despiertan y en qué mes duermen? Lo comento porque el mío ya lleva 5 meses dormido, enterrado. Y quiero saber cuándo es el momento ideal para despertarlo o si él solito va a despertar. Es esa mi pregunta nada más. Es un poquito más técnica. Bueno, en mi caso, justo hoy he visto un post en Facebook que alguien preguntaba lo mismo, no sé si eras tú o quién, pero yo pues no soy partidario de sacar a los sapitos de su hábitat, eh, sino más bien de dejarlos ahí. Entonces es ahí como yo creo que realmente pues, los sapitos van a desarrollar su medicina de una manera natural, orgánica y a ofrecernos lo mejor bueno, yo también pues soy partidario, ¿no? de extraer la medicina del bufo alvarius porque me parece diferente a la medicina del 5-meo de mete sintético, que en mi caso han sido experiencias diferentes. A nivel químico no son iguales y a nivel pues de experiencia creo que tampoco nos facilitan creo que es en mi caso pues aunque sí hay personas que han llegado a vivir experiencias más completas o igual de completas, ¿no? No creo que sea una cosa así, pero bueno, yo no podría responderte a esa pregunta pero estoy seguro de que aquí en este grupo vas a poder encontrar la persona que te lo responda con muchísima mayor claridad, hermanito. Eli, no sé si quieras hacer alguna pregunta o hay alguien que quiera. Algo que me llamó, bueno, para Sergio más que nada, es cuando yo leí este texto bueno, este post que él puso, que como lo comentaba contigo, Memo, temprano, es ver cómo él remueve y se vuelve como muy disruptivo, al decirlo así, cómo remueve la parte espiritual, porque siempre se nos presenta o se nos quiere acercar a estas herramientas como algo espiritual. Y me llama la atención cómo él remueve en cierto punto esta idea. Sí, bueno, claro. El hecho de alguna manera idolatrar la medicina, el hecho de ponerla en un lugar central, es algo que se viene haciendo muchísimo, ¿no? En el mundo ayahuasquero. Eh, entonces, al poner el centro la medicina, lo que ocurre es que nosotros generamos una dependencia respecto de la medicina, no una dependencia como la de la droga, que genera una dependencia física, pero sí puede generar una dependencia psicológica, en el sentido, no porque la medicina lo genere, porque la medicina está para liberar, pero si nosotros el uso que le damos, si no hay una aclaración previa en una preparación, en un taller de preparación, donde realmente podamos llegar a comprender que la medicina es una llave para realmente abrirnos a una voz sin voz que ocurre y que nos llena de amor y de plenitud muchas veces, y ahí realmente hay una comprensión, ¿no? De muchísimas cosas. Puedes llegar a comprender un sentimiento, puedes llegar a conectar con la inocencia esencial, que es algo totalmente incomprensible para la mente, ¿no? El hecho de conectar con esa inocencia nos lleva a conectar con o sea, la inocencia del alma, o sea, la inocencia, el sentir que tú eres inocente. O sea, eso es una cosa tremenda, ¿no? Que uno puede llegar a experimentar. Eh, Poder llegar a experimentar esa dignidad tan profunda, ¿no? De sentirse amado por la vida,
es llegar a vivir experiencias de reconciliación con personas, con hechos de nuestra vida. Eso es algo que es muy bonito de vivir, pero es una cosa que yo he podido llegar a vivir, por ejemplo, en una ruptura de pareja, ¿no? O sea, en una ruptura de pareja donde no me quedó más otra que abrazarme a mí mismo, ¿no? Claro, hay mucha gente que tiene ruptura de pareja y no viven esas experiencias tan profundas. A mí me ha ayudado mucho la medicina en ese caso, pero también me ha ayudado mucho el estar en una actitud de entrega, ¿no? De disposición en quiero. Entonces yo creo que es muy importante pues no sacralizar la medicina en el sentido de considerarla la fuente de toda respuesta, ¿no? Hay mucha gente, como decía en el post, que dicen, la ayahuasca me dijo que tengo que dejar a mi pareja, ¿no? Como me decía el otro día una chica. Bueno, pero a lo mejor es que esa decisión ya estaba latiendo en ti, a lo mejor con más fuerza que sí la querías dejar que no, y ahora estás amparándote en la ayahuasca para no hacerte cargo, ¿no? Entonces lo que va al final tu novia es a odiar a la ayahuasca, no querer tomarla, porque le he dicho que corte contigo. Bueno, digo así bromeando, ¿no? Para que nos riamos un poco, pero hay situaciones más graves, ¿no? De personas que dicen, bueno, la ayahuasca me ha dicho que es que yo tengo que hacerle la vida imposible a este grupo de personas que están trabajando con la ayahuasca, porque la ayahuasca me ha dicho que están usando la ayahuasca de una manera que no se debe usar, ¿no? Gente que está tomando en la selva y de repente llegan aquí a Europa y le meten una denuncia a un grupo, sea el que sea, porque se han salido de la selva y están dando la ayahuasca en las ciudades. O sea, hay todo tipo de cosas que yo he visto en estos años que yo llevo trabajando que realmente pueden llevar a personas a la violencia, ¿no? O otros que dicen, no, la ayahuasca habla a través de mí, yo soy el chamán que, que, que te va a curar a ti a través de la ayahuasca, porque a través de la ayahuasca, cuando los dos tomamos juntos, yo veo lo que a ti te ocurre y veo dónde tienes el nudo energético que te tengo que sacar. O no has vomitado lo suficiente, ¿no? Hay mucha serie de mitos, ¿no? Que muchas veces pues generan más daño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para poder acceder a una experiencia con ayahuasca y no caer en estas trampas? Pues es entrar desde una actitud contemplativa, desidentificada, ¿no? En el sentido de que podamos llegar eh, a cuestionarlo todo, o sea, a cuestionar todo lo que vamos viendo todo, o sea, va habiendo un cuestionamiento de todo y vámonos, y incluso a veces también de las emociones, ¿no? De lo que va asociado a las emociones. El hecho de que yo esté enfadado con alguien no justifica que realmente esa persona me haya hecho daño. Puedo yo haberme hecho daño con la interpretación de lo que a mí esa persona me ha hecho, pero eso no quiere decir que sea real. O sea, muchas veces creemos que algo es real porque lo estamos sintiendo así y no es así, ¿no? Entonces esto es una invitación desde la confianza, no desde la desconfianza, ¿no? Ni desde el escepticismo. No, todo lo contrario. O sea, si precisamente yo estoy abriendo un post donde no dejo nada claro, es porque precisamente confío totalmente en la capacidad de discernimiento que radica en cada uno de nosotros y cómo cada uno nos vamos dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poquito así a grandes rasgos. Eli, parece que Sandra había levantado la mano, creo, Sí, ¿no? adelante, Sandra, tienes abierto tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les escucho desde Moscú, Rusia. Los encontré por TikTok, me parece, ya no recuerdo, donde vi su publicación para el grupo de Telegram. Pero bueno, les platico rápido porque la verdad yo tengo un tema no resuelto con el bufo. Yo fui a México a finales del año pasado para probar la experiencia de ayahuasca y después de bufo. Y siento que tengo algo muy fuerte que no pude resolver durante ese tiempo. Eh, la ayahuasca fue un poco más amigable, más lenta, pero con el bufo tuve una experiencia muy fuerte y fue un tanto traumática porque
yo empecé bueno, yo no me vi, pero la gente que estaba ahí me dijo que empecé a rodar y a levantarme y me sentí como súper mal cuando acabó el efecto. Yo veía como la gente, bueno, yo sé que cada quien reacciona como de diferente manera, pero eh, mucha gente regresaba con mucha más vida, ¿no? Después de la ceremonia. Y en mi caso yo me quedé como con una sensación de que hay algo inconcluso, pero lo extraño de esta experiencia fue que no se sentía como algo humano, era como algo, bueno, porque me gusta mucho analizar mi vida y todo, entonces yo sé que tengo, no es como un trauma de infancia o algo así, sino como que es algo que no logro comprender, ¿no? Entonces, en este grupo, ellos me dijeron que tenía que soltar y tenía que trabajar, pero es que yo, es que yo no sé qué era, ¿saben? Entonces, justamente en algún TikTok de ustedes escuché que lo importante del bufo es ¿cómo le llaman? Como el seguimiento después de la ceremonia, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ustedes es como, ¿de qué manera? Porque bueno, yo quiero regresar a México para volver a hacer, porque siento que quedó inconcluso y que me gustaría volver a hacerlo, pero si hay alguna técnica, porque bueno, aquí en Rusia no creo que sea fácil conseguir, pues ni ayahuasca, bueno, creo que sí hay manera, pero es más difícil. Eh, ¿De qué manera puedes como llegar? Porque yo sé que es algo específico, o sea, lo pude sentir en la ayahuasca. mm, Me pasaron cosas muy extrañas, como muy, un poco místicas, entonces mi entendimiento todavía no llega hacia ahí, no sé si es a través de la meditación o si, am, no sé cómo trabajarlo, ¿no? Ahora, porque sí, para mí sí es importante como llegar a la raíz de qué pasó, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que a lo mejor tuvo un trauma de pequeño o de adolescente y bueno, pues lo puedes ignorar, pero ahí está. Pero en mi caso yo no tengo esta situación, entonces para mí es muy difícil saber qué fue, porque no sé qué fue, ¿no? Entonces, no sé si ustedes o ya lo han platicado antes, ¿no? Si hay alguna técnica o alguna forma de poder llegar a una mejor comprensión de de lo que nos ha pasado o si debería volver a ser bufo, porque obviamente entiendo que a veces es un proceso de hacerlo varias veces, ¿no? Bueno, no cuando tú sientas que lo debes hacer, pero bueno, a lo mejor alguna técnica que no implique tomar la medicina, sino, bueno, fumarla, ¿no? Porque esto se fuma. Um, si ustedes tienen alguna recomendación en el sentido de el post ceremonia, ¿no? Porque ya fue hace varios meses y yo tengo todavía este tema en mi cabeza, ¿no? Sergio, tú creo que tú eres un convencido de los procesos, de los acompañamientos en los procesos de integración posteriores a las tomas, ¿no? Nos gustaría escuchar tu opinión. Muchísimas gracias. Pues bueno, Sandra, vamos a ver. eh, En mi caso, por ejemplo, en el caso de yo fumé la medicina primero, como te digo, del 5-meo de MT sintético, no me dejé llevar por completo, la segunda tampoco. Después me fui a México a probar el bufo alvarius. Estaba ya tan harto de no dejarme llevar por completo, de no dejarme morir, de no cruzar esa frontera, de permitirme volverme totalmente loco, eh, que, porque claro, cuando uno parece como que se salga todo de control, parece a veces que vaya a hacer uno algo malo en ese estado, ¿no? O algo así, es como que soltar todo por completo. Ya llegó un momento en el cual a la segunda vez del bufo alvario ya, pues ya ahí sí me dejé morir, ¿no? O sea, un proceso de hartazgo natural en el cual la exigencia a mí no me ayudó nada, ni creo que le ayude a nada. Y a veces, muchas veces, pues claro, comprendemos, ¿no? La importancia de lo que es
el hecho de soltar, ¿no? De dejarnos llevar, de confiar, ¿no? No de confiar tanto en que se cumplan nuestras expectativas, sino de dejarnos llevar, o sea, confiar, no sacar conclusiones, tanto en la vida como en estas experiencias, ¿no? Entonces, claro, a veces nos exigimos soltar y no se trata tampoco de exigirnos soltar, eso muchas veces nos lleva a atascarnos más y más. Todo esto que puedas estar viviendo ahora, de alguna manera te va a poder, lo puedes utilizar para poderte acercar a ti misma de otra manera. Es decir, no te puedes desidentificar, no puedes retirarle el poder a algo de lo que sientas o de eso que llamas herida o eso que llamas trauma, eh, si no lo abrazas antes. Es decir, ¿pero cómo voy a abrazar esto? Sí, sí, o sea, me refiero a que abrazar lo que sentimos, abrazarnos en los momentos. No se trata de buscar razones para amarnos, porque si las buscamos para amarnos, lo vamos a encontrar para odiarnos. No, es un proceso mucho más irracional. Es un proceso que ocurre a nivel del corazón. Es un proceso que ocurre a un nivel de la atención. Es como rodear todo eso de una atención suave. Es como suavizarte por dentro, empezar a dejarte en paz, empezar a dejar de atacarte. Si me ataco, pero es que también me ataco porque me ataco. Bueno, pues siempre hay un lugar donde puedes aflojar un poco más. La experiencia del bufo alvarius, la experiencia del ayahuasca, muchas veces pueden llevarnos a comprender pequeñas cosas de por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro. Pero muchas personas, por no decir gran parte, o incluso todos, en algún momento de nuestro camino nos hemos obsesionado por esa búsqueda de qué me pasó, en qué momento algo se rompió en mí, por qué ahora tengo esta ansiedad, por qué ahora tengo esta tristeza, de dónde viene, cuál es la causa, cuál es la causa, la causa, la causa. Y hay un momento en el cual ya te empieza a dejar de importar esa causa porque te empiezas a dar cuenta de que no es realmente necesario el encontrar el por qué, sino que simplemente lo único que quieres es abrazar eso y te das cuenta de que eso es lo que realmente empieza a hacer que eso empieza a perder poder, ¿no? Eh, y, y lo que te permite el bufo alvarius o la ayahuasca es precisamente darte cuenta de lo que tú realmente eres, tu ser, no ha sufrido ninguna herida, no ha sufrido ningún trauma. Y eso es algo que uno puede experimentar eso, es como decir, wow, realmente no, cuando ocurre esa liberación dices, wow, te experimentas pleno, te experimentas en tu total inocencia, en tu total dignidad, en tu total amor, ¿no? Ahí te permites vivir eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como decíamos, ¿no? En el post, pues hay momentos en los cuales muchas veces vemos cosas que dicen, no, o sea, la medicina es a veces te muestra un espejo, ¿no? O de repente o esto que decimos, ¿no? De las personas son espejos, las personas pueden ser espejos o pueden ser espejismos, ¿no? A veces podemos reconocernos en la mirada del otro, cuando nos mira con amor y sentir una gran paz en la mirada de un niño pequeño, en la mirada de un bebé. Y de repente podemos sentir un espejismo, ¿no? Y de repente creer que somos lo peor del mundo, ¿no? La peor mierda del universo, ¿no? Y es un espejismo. Entonces, entrar en ese discernimiento es muy importante. Entonces, lo que te invito es a que no pospongas ese abrazo, no esperes a un nuevo viaje a México para poder abrazarte, ¿no? Porque puedes hacerlo ya. Y vas a ver que van a ir llegando muchas cosas y que cuando menos te quieras dar cuenta, a lo mejor incluso con otra medicina o en un momento espontáneo o en un momento de lo que sea, te van a poder llegar muchísimas comprensiones y muchísimo amor eh, que van a ser parte del camino. Y por supuesto que en algún momento llegará esa experiencia de plenitud que tanto deseas y que tanto anhelas, porque puedo sentir ese anhelo en ti y estoy seguro de que llegará. Y espero que, bueno, pues que también pueda llegar en algún momento de una manera mucho más masiva a Rusia estas medicinas, porque sé que ahora en este momento pues la ley es muy estricta ahí en ese tema y que, bueno, pues a pesar de que creo que no pone la ayahuasca o el bufo alvarius en la ley, pues en el caso de la ayahuasca creo que por 11 kilos te lo cuentan como si fuera 11 kilos de DMT, cuando a lo mejor lo que encuentras son unos miligramos en la ayahuasca.
y hay gente que tiene condena ahí de 11 años. Entonces, bueno, esperemos que también vaya llegando todo, aunque sé que van también grupos a varios sitios. Pero bueno, yo lo que te invito, hermanita, pues es eso, a que te abraces mucho, que he podido sentir el amor y la dulzura y la honestidad y la apertura en tus palabras. Y estoy seguro de que ahí en ese corazón hay mucho amor, así que déjate amar por él. Un besito, gracias. Muchas gracias, Sergio. Efectivamente, la mente siempre quiere respuestas, es parte de su naturaleza y nos tenemos que enfrentar a esa necesidad, a esa ansiedad por tener respuestas previo a una toma, al contacto con un enteógeno, posterior al contacto con un enteógeno. Es indispensable, ¿no? O sea, la mente es quien nos lleva y la mente es quien nos saca y en la mente es en la que es en donde hacemos todos esos procesos de integración. Ahora, la diferencia entre la ayahuasca y el bufo, y creo que aquí ya es una pregunta también personal, porque yo nunca he probado la ayahuasca, pero entiendo que el bufo en algunas ocasiones pues te permite entrar a este estado de mente en reposo de una manera, incluso lo comentaba yo con Eli en algún conversatorio, de una manera hasta violenta, ¿no? Dentro de todo el amor que puede implicar la experiencia, la forma en la que entras a este estado de reposo mental pues es muy espontáneo, muy de golpe, y a veces a muchos nos toma por sorpresa. Y la mente pues, se rinde, en muchas ocasiones se rinde, ya no puede hacer nada, ¿no? Y ya estamos adentro de la experiencia. Y en el caso de la ayahuasca veo que no, yo escucho muchos testimonios en donde parece que la mente sigue operando a otro nivel y entonces tenemos que convivir con nuestra mente operando a otro nivel y después integrar. ¿Qué nos podrías comentar al respecto a estas dos experiencias que son tan distintas, pero que al final pues inciden porque, bueno, más bien la mente incide porque pues está presente la mayor parte del tiempo, a excepción, como comentaba, del caso del bufo, en donde hay testimonios pues, de momentos que yo les llamaría, son como satoris, ¿no? O sea, no hay, parece que no hay mente, ¿no? Parece que está totalmente en reposo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Sergio? Sí, sí, absolutamente así es. Con el bufo alvarius se puede llegar a experimentar ese estado de no mente absoluto, ¿no? Ni siquiera te acuerdas de lo que es la mente, ni siquiera te acuerdas de la palabra mente o de la palabra no mente. Es que está la plenitud y la expansión y el infinito, la eternidad, el gozo, la satisfacción absoluta, el éxtasis, o sea, que uno puede llegar a sentir que no hay palabras para eso, no hay mente ahí en ese momento. Entonces luego es curioso, ¿no? Ver cómo de repente empieza ahí a aparecer como una mosquitina, y tal, no sé qué, y empieza ya ahí a aparecer, se empieza a rearmar todo, ¿no? Ese momento en el que se empieza todo a rearmar, es un momento de gran observación, ¿no? De, wow, cómo se vuelve todo a rearmar, ¿no? O el personaje, si podemos decirlo, o algo así, ¿no? Entonces es curioso. En el caso de la ayahuasca, también puede llegar a haber esos momentos pero no con esa intensidad, ¿no? Por eso que para mí la medicina del bufo alvarius es algo que desde el primer momento en el que lo probé sentí que era mi propósito, ¿no? Uno de mis propósitos el poder llegar a poder expandirla, ¿no? O sea, que colaborar, ¿no? Junto a otras personas en esa expansión de la medicina para que pudiera llegar. Luego, por supuesto, cuando ya empezaron a compartirla, empecé a facilitar que otras personas que conocían ese uso llegara a compartirla con gente cercana a mía, pues ya empecé a darme cuenta y me decepcioné, ¿no? De que no todo el mundo vivía esa experiencia que yo viví, ¿no? Salían de la experiencia, decían, wow, lo que he vivido, pero yo podía ver en su mirada que realmente había sido algo que no había sido. Luego hay otros que sí, ¿no? Claro que cada experiencia es única y no se puede comparar y no podemos decir yo no viví o tal, pero quiero decir que, bueno, cuando todos a veces nos miramos así, cuando eso es como que hemos vivido eso, ¿no? Es como, ah, sí, sí. Entonces, claro, sí, comprendo que pueda llegar a ser muy frustrante para los que
aún no lo han vivido y todo, y que puedan llegar a pensar si han hecho algo malo o no. Pero yo creo que es cuestión de entregarse a la experiencia y sí, claro, por supuesto que a veces que es muy violento, es que a veces pues yo lo he vivido muchas veces, o sea, se puede vivir como una violación, porque al fin y al cabo es una violación de tu ley, ¿no? Es una violación de tus códigos, ¿no? O sea, de repente ese amor entra a torrentes, es una liberación absoluta, ¿no? De toda moral, de todo tal, eso es una explosión de amor, o sea, te liberas de todo, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, eso que nosotros creemos que nos protege de algo, ¿no? Que es la mente o la moral o el ego, o todas esas cosas, ¿no? Que creemos y que en en algunos sentidos puede tener un sentido funcional en la sociedad, porque tampoco se trata de volver a ciertos códigos los enemigos, ni siquiera la mente, ¿no? Porque hay también toda una corriente antimente, ¿no? O mucha gente que vive obsesionada con matar al ego. Y es que fuman el bufo alvarius y se disuelven, ¿no? Y de repente quieren pues aniquilarlo, ¿no? A base de fumar, a base de tomar enteógenos, a base de prácticas, a base de meterse en prácticas radicales, ¿no? Y bueno, pues creo que no es ese el camino. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a decir que el ego es inocente, igual que la mente. La mente es inocente, no es culpable de nada. Yo no quiero decir que yo sea un Buda. Hay veces que me cago me cago en la mente y digo, ¿qué hago en la mente? ¿No? Pero también puedo comprender, ¿no? Que no es el camino para realmente poder llegar a cada vez más momentos, a una vida cada vez más liberada, ¿no? El problema es que creemos la mente. La mente no sabe que no sabe, entonces se cree que sabe. Es una fuente de posibilidades, la mente programada me refiero, ¿no? Es muy importante decir a la mente no sé. Cuando tú vas diciéndole a la mente no sé, cuando tú vas diciéndole a las percepciones no sé, cuando empiezas a cuestionar todo eso, vas abriendo un espacio para que pueda entrar el amor y el amor te informe, ¿no? De alguna manera de lo que es, y la mayoría de las veces no es con palabras. Entonces se empieza a producir una sintonización de la mente con el corazón. No hablo a nivel progresivo, no quiero decir que yo haya llegado a ello y ya mi vida sea así siempre. No, no, he llegado a ello en muchos momentos de manera natural. Ha llegado a mí, sería lo correcto, como ha llegado a ti y seguramente a todos en algún momento de los que estamos aquí hayan tomado no enteógenos. Todos hemos vivido esos momentos de sintonización plena donde la mente por un momento se inspira y se pone al servicio. Ya no es una mente desconectada, ¿no? Del amor, es una mente que inspira, ¿no? O sea, hay todo un proceso mental funcional, por ejemplo, necesitamos la mente para saber conducir, hacer una serie de cosas, una mente operativa, pero hay también toda una mente disfuncional a la hora de poderte explicar ciertas cosas, ciertos misterios de la vida, a la hora de poderte explicar el amor y esas cosas, ¿no? Si bien podemos utilizar las palabras y el intelecto para apoyar a que la mente pueda llegar pues a hacerse a un lado, ¿no? Y creo que la manera de ir es con esas dos prácticas o esa actitud que fusiona ese cuestionamiento, ese no sé, a esas percepciones y ese abrazo constante a todo lo que vamos sintiendo y una confianza plena, una entrega, una rendición al suceder que no una resignación, ¿no? Eso sería un poquillo lo que yo sugiero a las personas, tanto en su vida como en este tipo de experiencias y también pues el hecho de respirar lo que uno siente, ¿no? Y todo eso, no como una técnica, sino como algo sano. Esas cosillas. Muchas gracias, Sergio. Eli, no sé si tengas algo que acotar. No, realmente, mira, bueno, un punto que acaba de mencionar ahorita Sergio, que me gustaría, no sé si pudiese ahondar un poco más, es esa parte del ego. ¿Cómo lo aborda él? Bien, pues a ver, el ego.
¿El ego qué es el ego? El ego podríamos decir que es un programa, ¿no? O sea, un programa que simula ser una identidad. Creo que el ego, lo importante, pues es empezar a no creer, ¿no? Lo que el ego nos dice. Sí que es verdad que a veces, muchas veces recibimos una guía, ¿no? De repente adentro nuestra, ¿no? Que también puede llegar en forma de una voz, ¿no? Entonces aquí ya estamos en la misma eh, cuestión, ¿no? Que se abordaba en el post. ¿Cómo sé si lo que me está diciendo mi ego, cómo sé si lo que me está diciendo mi mente es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces ahí es donde pues hemos de entrar en una profunda cuestión, ¿no? Un profundo ahondamiento de qué es lo que yo quiero para mí, para mi vida, qué es lo que yo quiero que sea real en mi vida, ¿no? Qué es lo que a mí me hace, cuál es el mundo que yo quiero crear, ¿no? Entonces, el mundo que yo quiero crear va a nacer de adentro de mí, va a nacer de mi experiencia. Si yo lo que quiero es crear un mundo de amor, pues eh, todo aquello que me diga de la mente eh, que no esté en sintonía con eso, lo voy a descartar, ¿no? Aun a riesgo de ponerme en un supuesto riesgo. Y con esto me explico, es decir, la mente muchas veces, por un proceso de incomprensión, ha llegado a una serie de conclusiones que no son sanas. Por ejemplo, eh, para que no me pasen cosas malas, he de atacarme, he de ser duro conmigo, he de castigarme. Es así como yo aprendo, ¿no? Y de repente, o sea, o de repente abandonar toda percepción de culpa. Es como que para nuestra mente eso no se nos hace totalmente, muchas veces inconcebible, ¿no? El abandonar el castigo. ¿Por qué? Porque pensamos que si nosotros abandonamos esa tendencia a autocastigarnos, vamos a caer en errores. Y el autocastigo es como una especie de recordatorio para mantenernos a raya. Sin embargo, eso no es así. Entonces, claro, pensamos que si soltamos todo eso, nos vamos a volver seres fríos o egoístas, ¿no? Que vamos a hacer lo que nos dé la gana. eh, Porque como no vamos a sentirnos culpables, pase lo que pase, o no vamos a creer esas percepciones, pues entonces lo que vamos a hacer es volvernos unos egoístas y vamos a ir por las calles escupiendo a la gente y maltratándola y no es así. Puede que en algún momento de ese proceso de abandono, que no es un abandono de ya para siempre, sino que casi te diría que es algo que uno decide en cada momento, ¿no? Pues ahí es donde yo puedo decir que lo que uno va experimentando es una mayor amor y una mayor misericordia y que de luego no va habiendo cada vez más ganas de, de ese ataque a uno mismo porque es que ya te agota, ¿no? O sea, y claro que puedes entrar en momentos de guerra interna, ¿no? Y de autoataque, pero ahí es que cada uno ha de ser lo más amable posible consigo mismo, ¿no? Y a través de esa actitud, pues tratar de salir de alguna manera de ahí como sea, ya sea apoyándote en gente que te quiere o haciendo cosas que te gustan, pero todo ello siempre pues acompañado de una actitud dulce y suave con uno mismo, que creo que es lo que realmente pues va haciendo que, que eso vaya perdiendo poder, ¿no? Es como que te vuelves totalmente radical, ¿no? Ante ese cuestionamiento de una tras otra, ir renunciando a las tentaciones que te ofrece tu mente para creer cualquiera de los argumentos que te lleven a pensar
que lo estás haciendo, que eres un ser horrible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos una apertura a aprender o al poder hacer las cosas cada vez mejor o a rectificar en ciertas cosas, pero desde un lugar totalmente diferente a esa violencia, ¿no? Que caracteriza muchas veces esos procesos mentales. Pero sí va habiendo una transformación de todo eso. No desaparece el ego, por supuesto que no, en la vida, pero nuestra relación con eso que llamamos ego cambia. Creo que levantó la mano Nelly. Muchas gracias, Sergio. Este, Sí, ya le abrí su micrófono. Nelly, ¿tienes abierto micrófono? Sí, buenas tardes. Creo que me gustaría saber un poquito más o entender un poquito más de lo que él está hablando, am, porque como que no me está cayendo muy bien el 20, pero creo que lo poco que he entendido es que uno respecto como a su historia de vida o lo que uno trae ah, como las expectativas que vas haciendo es lo que vas teniendo en el viaje, depende de ya sea ayahuasca o bufo. Gracias. Las expectativas pueden acercarse a lo que uno vive o no. Desde luego que pueden condicionar la experiencia si tú te exiges a ti mismo que las expectativas se cumplan. Es decir, muchas veces lo que vamos a experimentar con estas medicinas pueden llegar a ser momentos desagradables, en el sentido de que vamos a experimentar que perdemos el control de nuestro cuerpo, por ejemplo, al principio, en algunos casos, o que de repente nos vemos sobrepasados por completo por las emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando es muy importante el permiso. El permiso es súper importante, no solo en estas experiencias, sino en la vida. ¿Por qué? Porque estas experiencias de alguna manera están ahí para poder luego que tengamos o que aprendamos a navegar en la vida de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si hay un miedo o hay una tristeza ahí, mejor yo tomo ayahuasca, o tomo bufo, o tomo yopo, o otro tipo de experiencias, ¿no? Eh, hasta el punto de que ya esa emoción me sobrepasa por completo. Entonces se produce una pérdida del miedo a esa emoción y es como que de repente experimentas o sea, luego llega el amor, ¿no? Como dice la canción de Darwin Grajales, y me llega el amor. ¿Por qué dice eso? A veces siento que estoy solo y luego dice, y me llega el amor. Porque siempre después de ser sobrepasado, ocurre esa experiencia de amor. ¿Por qué siempre se ha dicho, por ejemplo, es que, es que tú me arruiné, pero eso catapultó mi despertar, ¿no? O de repente algún familiar muy querido se murió. Hay gente y experimente ese despertar. No quiere decir que porque te arruines o porque tengas esa pérdida vayas a vivir un proceso de despertar, pero hay muchas personas que lo viven. Pero ¿a qué llamamos despertar? No es el despertar, no es el que yo estoy más despierto de que los políticos están engañando, no sé qué, como muchas veces creemos que también puede formar parte de ese proceso de despertar. Pero para mí el proceso de despertar tiene que ver con un proceso de reconocimiento de la infinita capacidad de amar que tenemos. Entonces, es por eso que en mi caso, a lo mejor el proceso uno de los procesos fuertes ocurrió en esa ruptura que tuve hace años porque me enamoré de mí mismo amando. Entonces es tan bonito poder vivir eso que las medicinas nos permiten acercarnos a ello, pero no siempre es así. O
O sea, no sabemos cómo va a ser la experiencia. Lo que sabemos es que en algunos momentos hay esas situaciones eh, que son totalmente sobrepasadoras, ¿no? En el caso del bufo yo experimenté una angustia infinita y hay gente que dice que experimenta, es como sentir ha experimentado, hay gente que ha experimentado el dolor absoluto de todas las guerras que ha habido en la Tierra, ¿no? Y de repente después han experimentado el orgasmo divino del amor absoluto porque después de eso ha habido algo que ha sostenido, o sea, que ha sostenido eso, o sea, es como una cosa que ocurre en segundos, pero no ocurre en segundos, porque es que ahí no hay tiempo. O sea, es que de repente experimentas el dolor más absoluto y crees que estás en la eternidad de ese dolor absoluto y inmediatamente después estás en la paz absoluta, porque ese dolor que sentías que era infinitamente más grande que tú, después tú eres el que estaba, eso ya se ha disuelto porque lo has sobrepasado tú, es como que te has hecho más grande, es muy difícil de explicar con palabras. Eso llevado al extremo, no siempre es así. Y eso puede ocurrir en los primeros momentos, a lo mejor que uno está viviendo estas experiencias. Luego ya te quedas un poquito ya en esa decisión de paz y ya los procesos no son tan rocambolescos, de tanta visión, al menos en mi caso y de mucha gente, ¿no? Es como que ya no empieza a haber esas emociones bruscas o esas cosas, ¿no? Empieza un poco a templarse la experiencia, incluso la gente que fuma bufo, ya fuma un bufo y es como que ya van directos a ese estado de paz porque ya hay un reconocimiento cada vez más pleno, enraizado, una conciencia de dónde está mi casa, ¿no? ¿Dónde está mi hogar? Hay otras medicinas como por ejemplo la iboga, que más que a nivel de sentimiento lo que te presentan, o sea, si tú no le haces una buena preparación a una persona que haga una toma de iboga, es que se puede volver medio majareta, porque es que tú tienes que decirle, mira, es que va a haber una fase de pensamiento repetitivo, que ese pensamiento repetitivo que va a aparecer una y otra vez como una metralleta, es la idea que tú has creado de ti mismo. O sea, la idea que no eres tú, pero que tú crees que eres tú, pero va a aparecer ahí una y otra vez, ¿no? Por eso hay gente hubo un chico que se suicidó después del iboga, porque se lo creyó, ¿no? Entonces, claro, es aguantar ahí, porque es un proceso de sobreexposición al estímulo temido, que es la idea de ti. Y cuando ya llega un momento que ya te agota, ya te cansas de esto, pues ya llega un momento de liberación, ¿no? Que puede haber o no. Pero bueno, no hay mucha gente que sea partidaria del iboga y no es una medicina que esté tan expandida como otras porque tiene otros procesos, ¿no? Y para algunos puede llegar a ser más útil y otros no, pero la ayahuasca de alguna manera, pues tarde que temprano, siempre te lleva a ese amor y ya desde ese amor pues a redescubrirte de otra manera. Pero bueno, cada uno pues va encontrando las herramientas en su camino. Pero las expectativas, como te decía, no es algo que uno tenga que obsesionarse con ellas. Simplemente tiene que tener claro, yo tengo estas expectativas, se pueden cumplir o no. Tampoco tengo por qué controlar el control, va a estar presente en la toma, pero ¿cuál es mi actitud? ¿Es mi actitud la de entregarme a la experiencia? Es eso, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Bueno, a mí me gustaría comentar algo que también me conectó tu post y es precisamente este espíritu disruptivo del que hablaba Eli. Eh, yo estoy convencido que, pues, si es que existiera una vocación para entrar en contacto con estas herramientas, pues una sería el ser un buscador, ¿no? Y eso lo encuentro también en algunas ideologías orientales, donde dicen que el camino al despertar pues, es cuestionarte primero, cuestionarte todo. Y esto pues lo encuentro en tu post. Eh, sí veo también un fenómeno de personas que entran en contacto con el enteógeno y que llegan en tal plena identificación que obviamente encontrarse con lo que realmente son, pues es algo muy agresivo, es muy violento y es algo que no puedes, o sea, en ese momento la identificación que tú tienes con tu ego, con el personaje que te creaste, pues cuesta trabajo soltarlo. Y yo pienso, y va enfocada mi pregunta hacia allá, tú que has tenido más experiencia terapéutica,
en el tema. Yo pienso que a lo mejor muchas de las complicaciones que se generan en la integración después del uso de enteogénicos está relacionada precisamente con la actitud, la disposición que tiene la persona o el buscador o el experimentador antes de entrar en la experiencia. Si realmente tienes esta vocación de cuestionarte todo, o por lo menos comenzar a cuestionarte, y obviamente esta fuerza que te da el poderte cuestionar, pues te permite que cuando todo se derrumba y todo se disuelve ya en la experiencia, ya no te resistas tanto, ¿no? Porque la resistencia también creo que es un factor importante. Pues finalmente la resistencia es defenderte, es defender lo que tú crees que eres y defender tu vida y lo que tú crees que eres como ser vivo y como humano, ¿no? Pero bueno, tú tienes más experiencia al respecto. ¿Cómo has visto este tema de la resistencia relacionada con, si es que existe, la vocación del buscador? Yo la he visto en algunos, en literatura oriental, ¿no? Pero ¿podría tener alguna relación? ¿Tú consideras que podría tener alguna relación ya en la práctica? Sí, es tal cual lo dices. O sea, para mí esa resistencia eh, es importante, pues llega un momento en que sí, uno se entrega, ¿no? Porque sabe que quiere ir más allá, quiere ir cruzar la frontera. Pero también esa frontera, esa resistencia, también, o sea, se va cruzando, es como que de repente tú te vas entregando, pero ese momento de eclosión, ¿no? Es importante pues hacerlo va a ser más fácil, ¿no? Desde una amabilidad, ¿no? Que también eso uno pues va creciendo en eso, ¿no? En acompañarse con amor durante el viaje y también luego durante la vida, claro, que es el gran viaje. Y para mí pues creo que es importante también eso que dices de cuestionar, pero un cuestionamiento inocente, ¿no? O sea, es como el niño, ¿no? Que quiere más saber, quiere, o sea, pero no es un saber de acumular conocimientos, ¿no? De llegar a conclusiones. Es como que el niño no saca conclusiones, simplemente disfruta ese proceso de asombro, ¿no? Y esa palabra asombro, ¿no? Es lo que yo veo en muchos rostros de las personas cuando toman ayahuasca, llegan ya a esa experiencia de conexión, o cuando toman el bufo, ¿no? Y llegan a esa plenitud. Es el asombro, ¿no? Es como que de repente se asombran y ese asombro no acaba, no lo pueden poner en palabras. Pero cuando ya empiezan a aparecer una serie de pensamientos, de conclusiones, aguafiestas, que te detienes ahí, que ves que empiezas ahí en un bucle con eso no puede ser la verdad. Eso es algo que imita la verdad, pero no es la verdad. La verdad te deja libre. La verdad te hará libre, ¿no? Que, que se dice, ¿no? Lo ponía en la Biblia, pero bueno, lo ponen muchos libros también. La verdad te hará libre. Y muchas veces pensamos que la verdad, pues la verdad, pues una verdad, ¿no? De decir, no, es que muchas veces nos hacemos daño, ¿no? Pues que yo tengo que ser yo mismo y tal, y muchas veces no sabemos qué es eso de ser yo mismo, ¿no? O sea, es que nos perdemos ahí o nos perdemos en las ideas que tenemos nosotros de lo que es la sanación, ¿no? Y claro, muchas veces, pues, lo que ocurre en esos procesos es que se produce un salto a la polaridad, que es lo que tú decías, es decir, pasamos de ir a tomar ayahuasca porque estamos atrapados en la idea de que somos una mierda o de que no valemos o de que somos culpables de absolutamente todo, a tomar 2 noches ayahuasca y ponernos 4 collares y ya decir que nosotros ya pues vamos a compartir, o sea, y todos hemos pasado por eso, ¿no? Pasamos y lo hacen y nos ocurre muchas veces incluso sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. Bailamos entre la inferioridad y la superioridad. Y es algo que al fin y al cabo, pues lo que uno ha de es darse cuenta y no tampoco juzgarse por ello, simplemente observarlo
y no permitir que eso nos gobierne, pero darnos cuenta porque a mí me ha pasado, a mí no me ha pasado tanto en el caso, nunca me ha pasado porque con el tema de compartir las medicinas, yo compartí medicina los primeros años, después en un acto de honestidad me retiré porque me di cuenta de que mi camino iba más por el tema de la integración, ¿no? Y de la comunicación y de la divulgación y de incluso la distribución de esas medicinas, pero no tanto en cuanto a lo que es ya facilitarlas, ¿no? Pero siempre tuve muy claro eso, pero en mi caso, por ejemplo, en la integración, yo me pude dar cuenta de que en los primeros años yo aunque siempre he tratado de ser pues suave y tal, yo en algunos momentos era muy duro, y en algunos momentos me sentía superior, y en algunos momentos, y luego con el paso del tiempo me fui dando cuenta de eso. Y también se fueron dando cuenta algunas personas que a mí me enseñaron algunas cosas que iban por ese camino de la dureza, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta de todo eso, ¿no? Tanto que se habla del ego espiritual, pues todos tenemos algún momento de eso de ego espiritual, ¿no? El problema está en que muchas veces pues hay personas que realmente se quedan ahí, ¿no? Y que bueno, y que realmente pues dicen cosas que pueden llegar a interferir con el proceso de otros, ¿no? O sea, de llegar a decir, pues yo es que yo te he sanado yo a ti, ¿no? Entonces ya, o sea, el que me sanó es el facilitador o el chamán o el psicólogo, o sea, no ha sido la relación entre ambos, no ha sido el que yo esté abierto a ello, no ha sido un misterio inexplicable, entonces ya voy a tener que recurrir a esa persona constantemente o, o de repente lo que me sanó fue eh, la regresión que hice, o ahora tanto que también esta herramienta de la biodescodificación, que muchísimas personas pues también la usan y que puede llegar a ser muy útil a lo mejor en algunos momentos, en mi camino no lo ha sido, pero quizá para otras personas sí ha sido, pero entran en un proceso de culpa muchas personas porque dicen, es que no encuentro la causa de mi enfermedad, no encuentro la causa de mi enfermedad, no sé por qué, no la encuentro, no la encuentro, y de repente empiezan a sentirse culpables. ¿Por qué no se disuelve mi cáncer? Porque tengo que encontrarlo y no lo encuentro. O tengo que hacer un montón de constelaciones para sanar los tatarabuelos de mis tatarabuelos. Entonces tiene que haber un momento en el cual uno renuncia, o sea, renuncia mm, a, a ese ideal de llegar a ser un ser totalmente sanado. Es decir, que empiezas a convivir y a abrazar y a cuestionar esa idea constantemente repetitiva de que estás traumado, de que estás... Y es como que eso es toda una decisión, porque estamos hablando de abandonar mi proceso de sanación, o mejor dicho, abandonar la dirección de mi proceso de sanación, sería, sin no abandonar mi proceso de liberación o de expansión del amor, o como queramos llamarlo, sino abandonar la dirección. O sea, sigue habiendo una búsqueda, sigue habiendo un anhelo adentro de nosotros, pero ya no somos nosotros los que tratamos. Siempre va a haber intentos, ¿eh? Porque si no también nos podemos ir al otro polo de idealizar, no tengo que hacer nada, no sé qué. Honestamente, a mí me pasa que yo sigo buscando y sigo siendo inquieto y me gusta explorar nuevas medicinas y sustancias y me gusta leer libros, a veces no tanto ya quizás, pero me gusta mucho estudiar tantas cosas y tal. Y sigue habiendo es un anhelo de búsqueda en mí, de experiencias, pero no tan agotador como antes, porque ya no estoy tan identificado a lo mejor con eso, pero lo sigue habiendo, por supuesto, y sigo teniendo mis momentos de insatisfacción y de búsqueda y de sed. Eso sí, por supuesto. Muchas gracias, Sergio. Eli, no sé si quieres hacer algún otro comentario o procedemos a cerrar. Sí me gustaría hacer un comentario de algo hermoso que acaba de mencionar Sergio, y que hace poco leía el libro de la madurez de Osho, y él dice que para trascender, que hay una gran diferencia entre envejecer y trascender, obviamente, ¿no? Que envejecemos cuando no trascendemos, y que el trascender en realidad es
ir acercándonos una vez más a la inocencia que teníamos del niño. Y con todo esto que menciona Sergio, me hace recordar mucho esa parte que hemos como malinterpretado la parte de regresar a la inocencia de un niño, no ser infantiles, porque es como él define, es muy diferente el infantilismo que la inocencia. Y no se trata de ser caprichosos, simplemente se trata de ser y ver todo con inocencia, permitir el sorprendernos día a día hasta con las cosas más insignificantes o con las cosas que damos por sentado del día a día. Y creo que algo que también remarco mucho de todo lo que nos ha compartido Sergio es la parte del ingrediente principal y que poco se menciona a veces, ¿no? O se menciona de una manera muy efímera, pero que es el amor. Todo al final de cuentas es regresar, el trascender es regresar el día a día a esa fuente que es el amor propio y no desde la vanidad, no desde el ego, no desde la arrogancia, sino desde el amor, desde la humildad y la inocencia. Muchísimas gracias, hermanita. Muy, muy bonito lo que dices y además viene también muy a, a colación de otro, de otra vía, ¿no? O totalmente complementaria, ¿no? Que pueden ir totalmente unidas, incluso trascender a través de ella, que incluso Osho decía eso, ¿no? Decía en algún momento, dice, si quieres trascender el sexo es a través de él, no renunciando a él, ¿no? O sea, si bien a veces la renuncia puede ser un método de trascendencia, a veces también puede llevarnos a setificarnos, a quedarnos en un estado de inmovilización, ¿no? Y creo que la transgresión que el niño realiza de esa manera tan natural y sin darse cuenta de ella, ¿no? Yo tengo una hijada que es que ella, la vez que se empieza ahí a frotar con sus partes por todos los lados, tal, y de repente los que están alrededor a lo mejor se asoman, pero es que para ella es totalmente natural, o te sube, o empieza a hacer así cosas, o cosas, ¿no? Que es para ella de una manera tan natural, ¿no? Entonces esa transgresión para mí está muy ligada al coraje, ¿no? Al hecho de poder, pues eso, a veces en algún momento de hartazgo atrevernos, ¿no? A romper una norma, ¿no? Y la trascendencia colabora a la transgresión y la transgresión colabora a la trascendencia, ¿no? Una es un camino más de corrientes del Zen y otra es un camino más de una corriente tántrica y pues totalmente se pueden fusionar y más que corrientes pues es al fin y al cabo el espíritu de libertad y de amor que llevamos dentro. Muchas gracias por haberme invitado y pues vamos juntitos, hermanitos. Estoy muy agradecido de todo lo que aquí se ha dado, de todo lo que he escuchado y pues aquí me tenéis para en todo lo que yo os pueda apoyar y colaborar. Pues creo que por aquí está mi número, mi perfil de Facebook también pues lo podéis encontrar en mis cositas y en lo que yo os pueda apoyar hablando lo que sea. Yo estoy encantado de tener amigos y a ver si alguna vez nos vemos en persona y nos damos un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Un gusto haberte tenido aquí en el espacio. Esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas. Y Eli, no sé si tengas algo que complementar. Pues no, nada más también como tú lo dices, gracias Sergio por haberte desvelado con nosotros, para ti, gracias por haber estado, por compartirnos de tu sabiduría, de tu amor, porque a través de tu voz se escucha mucho amor. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, gracias a los que se atrevieron a ser vulnerables el día de hoy y a preguntar y a compartir sus experiencias. Eso es algo que construye este conversatorio de cada domingo. No tengo nada más que agregar. Muchas gracias a todos. Memo, no sé si quieres decir algo más. No, igual agradecer a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.